están todos? Muy buenas noches. Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa, como siempre, en vivo y en directo aquí en la red. Esta noche vamos a conversar con Lorena Frías, directora del Instituto de Derechos Humanos, que ya está terminando en un tiempito más nomás su periodo de 6 años al frente del Instituto. Lorena, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Hola, buenas noches, Bea. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido estar al frente de un instituto cuando se forma, este instituto que pertenece al Estado de Chile. Pero antes quiero hacer un reconocimiento público de algo porque me parece que es bueno ser transparente. Yo formo parte de un consejo, que es un consejo de la sociedad civil, que está presente y de alguna manera le pone ideas encima de la mesa al propio Instituto de Derechos Humanos. Dejando eso en claro, sí, al ser lo más transparente posible, partimos con la entrevista. Lorena, hoy día el foco del país está puesto en Chiloé. Sí. No es primera vez que una región se levanta, y se levanta por un caso puntual, pero que se ponen sobre la mesa otras materias que vienen desde hace mucho tiempo solicitadas en esa misma zona y se vuelve un conflicto más complejo. Ha pasado antes con Aysén, con Magallanes, uno recuerda Calama, Freirina, en fin, varias zonas. Ustedes como Instituto de Derechos Humanos están presentes y siguen estos conflictos. ¿Por qué el Instituto de Derechos Humanos en este tipo de conflictos también entra? Porque hay un tema de derechos humanos y nosotros lo hemos dicho en los distintos informes. De hecho, en nuestros informes hay una parte que se llama Derechos Humanos y Territorios. Y esto surgió justamente, bueno, tenemos consejeros de regiones que siempre nos alegan también de que desde el centro no se ve lo que está pasando. Y lo que pudimos constatar, y yo creo que está a la raíz de lo que está pasando en las regiones, es que el ejercicio de los derechos humanos en regiones no es igual que en la región metropolitana. ¿En qué sentido? En que se accede con mayor dificultad a la salud, al trabajo, a la educación, muchas veces al cuidado del medio ambiente. Todo cuesta más en regiones, el ejercicio de derechos también. El Estado está más retraído y se sabe menos y por lo tanto las presiones no logran el efecto que debieran lograr, se avanza menos rápido y lo que al final hay es un problema de centralización que lo que está haciendo es que el chileno o la chilena que vive en Santiago tiene más posibilidades de ejercer sus derechos que aquel que vive en Chiloé. Lorena, usted menciona ciertos aspectos y en la cabeza nuestra, como chilenos, a lo mejor porque tenemos una dictadura encima de hace poco tiempo, el tema de derechos humanos lo cerramos casi exclusivamente con la violación a los derechos humanos en un régimen como una dictadura, en un sistema como una dictadura. Y nos alejamos a lo mejor de este concepto, voy a decir más moderno, a lo mejor no es un concepto adecuado porque desde hace mucho tiempo que se trabaja así, pero es una mirada a lo mejor nueva o más fresca en nuestro país respecto a cuáles son los derechos humanos y usted toca salud, educación, vivienda, territorio, medio ambiente. ¿Esos son temas que también se tienen que mirar de la óptica de los derechos humanos? Absolutamente, y hay obligaciones que tiene que cumplir el Estado de Chile en esta materia. Y es cierto, hasta hace un par de años atrás nosotros hicimos una encuesta en el 2011 y el 80% de la población en Chile vinculaba el tema de derechos humanos a las violaciones cometidas durante la dictadura. La gracia es que 5 años después un 80% de la población empieza a identificar el tema de los derechos humanos con el Estado, que debe garantizarlos y respetarlos, con los temas de no discriminación y con los temas de derechos sociales. Y por fin entonces estamos mirando integralmente el tema de los derechos humanos, que finalmente pasa por todas las etapas de la vida del ser humano y en todos los ámbitos del ser humano. Y respecto de todos ellos, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar. ¿Y cuál es la mirada que ustedes tienen del Estado hoy día, específicamente lo que está pasando en Chiloé? Yo creo que, bueno, hay distintas cosas. Primero, tenemos que hablar ahí de un desastre medioambiental. No es solo la marea roja y los chilotes y las chilotas hoy día están alzados no solo por la marea roja, sino que por otros problemas que se derivan de lo que ha pasado con la industria del salmón hace poco. Hubo crisis años atrás, o sea, estamos viendo el impacto que está teniendo las distintas empresas en materia de derechos humanos, que también es un tema de derechos humanos. Las empresas tienen que respetar los derechos humanos. Y por lo tanto ahí nosotros lo que estamos viendo en Chiloé es que el Estado primero tiene una obligación de protección respecto de terceros, es decir, tiene que tener legislación y fiscalización a las actividades que realiza, por ejemplo, las empresas, ¿no es cierto? ¿Y eso no existe hoy día? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? La evaluación es que es débil la regulación en materia
de Empresa y Derechos Humanos. Casi todos los casos que hemos visto tienen alguna relación con esto. Freirina, con lo que era la producción, ¿no es cierto?, de cerdo, etcétera. En Calama ha sido el tema de la minería. En la Araucanía ha sido el tema de las forestales. Es decir, hay un modelo de desarrollo que tiene una forma de inserción que es muy brutal, es a costa de, y en esos términos se producen violaciones a los derechos humanos. ¿Y cómo trabaja el instituto ese tipo de temas para planteárselo? Y yo sé que en general lo hace con los temas que ustedes van recopilando o los estudios que hacen. Para planteárselo a la autoridad, ¿cómo se produce esa representación de un instituto que es del Estado y que mira y que vigila lo que hace el Estado para hacer presente lo que ve? Tenemos distintas formas de manifestar nuestra voz. La primera y la más central es el informe anual de derechos humanos. Y allí lo que hay es un recopilado de todo lo que hemos levantado como temas durante el año, pero también de las acciones. Por ejemplo, las misiones de observación. Hoy día nos llegó una carta de Chiloé y nos piden ahora una misión de observación para evaluar el desastre ambiental desde una perspectiva de derechos humanos. Pero, ¿y quién manda una carta como esa? ¿Cualquier ciudadano puede...? Las organizaciones lo hacen. Ya. Y se evalúa y, claro, obviamente dependiendo de la gravedad de la situación, vamos, están allí, la gente del instituto ha estado estos días, pero vamos a hacer seguramente una misión de observación. Bueno, ese es un canal, ir al lugar donde los ciudadanos dicen nos están afectando en derecho, levantamos información, no solo de esos ciudadanos, también de la autoridad, cruzamos información, la de prensa, entramos, recogemos todo y de acuerdo a eso miramos si se están cumpliendo las obligaciones en materia de derechos humanos y hacemos recomendaciones al Estado. Eso en las misiones de observación y en el informe anual. Luego también tenemos atribuciones judiciales que nos permiten, por ejemplo, presentar recursos de protección ante situaciones inminentes, por ejemplo, contra el medio ambiente. No nos ha tocado hasta ahora, pero podríamos eventualmente presentar un recurso de amparo por afectación al medio ambiente. Y lo hacemos también a través de nuestras investigaciones y también a través de la prensa, porque finalmente el instituto que es una voz desde los derechos humanos. Quiero entrar a otro tema ahora y que tiene que ver con una discusión también abierta. Y es por un cambio legal que ocurrió en el 2012. Hoy día es el Poder Judicial el que a través del nombramiento de jueces, algunos de policía local, otros de corte de apelación en las distintas regiones del país, es el que determina las libertades condicionales. Se instaló como tema, porque la semana pasada, se conoció que hace 2 semanas, los distintos grupos de jueces en distintas partes del país resolvieron dar unas 2.550 aproximadamente en distintos penales del país libertades condicionales a personas que estaban cumpliendo su condena. Y esto fue un número muy alto respecto a lo que pasaba históricamente en el país. Y se instaló un debate respecto a si estas personas tenían que estar en libertad, de cuántas de ellas reincidían, creo que hasta el momento 9 han reincidido, en fin. Y se instaló como debate. ¿Cómo toma ese debate el Instituto de Derechos Humanos? Y lo pregunto sobre todo porque ustedes han estado muy encima de lo que pasa en las cárceles. Y ya le voy a preguntar porque hay casos de tortura en cárceles que ustedes han denunciado. Mira, no nos gustó cómo se dio el debate. ¿En qué sentido? En el sentido de que pareciera que hubiera una crítica respecto de lo que se hizo el 2012. La verdad es que lo que no correspondía en primer lugar era que una autoridad administrativa decidiera sobre la libertad condicional de personas privadas de libertad. Como era antes, que eran los seremis de justicia. Los seremis de justicia. Y esto se cambió y se traspasó a los tribunales actuales. Los tribunales no estaban muy contentos de hacerlo porque tanto los tribunales de justicia como nosotros lo que decimos es que tiene que haber tribunales de ejecución de pena, es decir, tribunales que se encargan a partir de la condena de cómo se cumple esa condena, cómo se accede a beneficios, etcétera, etcétera. Eso no existe, bueno, le corresponde a los tribunales. Y los tribunales lo que hicieron es reponer una situación, si lo que estaba pasando es que prácticamente no había libertad condicional en Chile, siendo una institución antiquísima, digamos, no, bueno, no, antiquísima no, pero antigua en casi todos los países, es una forma de cumplir la pena y es una forma también de avanzar hacia la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad, que es una obligación del Estado hacerlo. Y que no cumple. Y que no cumple. En Chile no tenemos rehabilitación y la libertad condicional
condicional, fíjate, que ha ayudado a la no reincidencia de aquellas personas que salen. Es mucho más alto el porcentaje de personas que reinciden en la comisión de delito cuando no hay libertad condicional de por medio, sobre el 50 y tanto por ciento. En cambio, cuando hay libertad condicional se rebaja a un 21%. Entonces, funciona como dispositivo. La prensa también ha dicho que aquí se ha dejado libre a personas que violan, a personas homicidas. El delito no es el tema para efectos de la libertad condicional propiamente tal, porque son otros los requisitos: tiempo cumplido, conducta dentro de la cárcel, y respecto de eso es que hay el problema, porque los otros parámetros son objetivos. El punto en cuestión aquí es que tiene que haber una mejoría en Gendarmería, efectivamente, para que los parámetros que entrega a esta comisión de jueces sean parámetros todos objetivos y que también tomen en cuenta otros elementos, como por ejemplo algún indicador de riesgo que pudiera decir que hay unos que están más propensos, digamos, a la reincidencia que otros. Eso no se ha hecho y yo creo que es el kit del asunto. ¿Cómo evitar arbitrariedades dentro de la asignación de esta libertad condicional? Lorena, vamos a hacer un corte ahora, pero a la vuelta quiero preguntar cómo mira el Instituto de Derechos Humanos lo que pasa hoy día al interior de las cárceles y cómo conjugamos o cómo nos hacemos cargo, además de algo que está sucediendo. Lo midió hace muy poquito, lo conocimos las cifras la semana pasada, y tiene que ver con las cifras reales de delitos que han ido bajando con el tiempo, sí, y con la cifra del temor a los delitos, que se ha disparado, sí, y que no tiene ninguna relación con los delitos efectivos. ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Qué mirada tiene el Instituto de Derechos Humanos de esto? Porque incide absolutamente en lo que pasa, por ejemplo, con las personas que pueden acceder a libertad cuando están condenadas. Absolutamente. Hacemos una pausa, primero un resumen de noticias y seguimos la conversación con Lorena Fríes. Seguimos en Entrevista Verdadera conversando con la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes. Lorena, cuando nos fuimos a comerciales yo planteaba cómo mirar desde una organización como el Instituto esto que sucede en Chile. Estamos hablando de lo que pasa con las cárceles, al interior de las cárceles se suma el control preventivo de identidad, que en la comisión mixta se aprobó con algunos cambios respecto a cómo venía, pero finalmente se aprobó y existirá un control preventivo. Estamos hablando de las libertades condicionales y al mismo tiempo la sociedad chilena refleja que tiene un temor que no se condice con las estadísticas respecto a ser víctima de delincuencia. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? Difícil, porque bueno, en el instituto yo creo que este es uno de los temas que nos toman más tiempo, porque hay una tendencia permanente, ya a mí me ha tocado ya 2 gobiernos, en hacer del tema de seguridad y de orden público, así como de todo el tema de seguridad dirían el tema central en materia de derechos, como si el hecho de subir las penas, el hecho de que ingrese más gente a las cárceles, el hecho de construir más cárceles, el hecho de disminuir la libertad condicional fuera a terminar con el flagelo de la delincuencia. No va a pasar así y peor aún, esta espiral del temor lo que hace es avanzar cada vez más, en vez de parar y decir, mira, aquí tenemos un problema en la política criminal, tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿vale lo mismo un delito cuando es, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad, un homicidio, un hurto o una multa por tránsito? No, tienen distinto valor. La sociedad tiene que ponerse de acuerdo en qué es primero, qué es después. No todo puede tener el mismo rango. Y lo que tenemos hace años es que la tendencia de los legisladores es a subir pena, subir pena, subir pena, evitar que salgan de la cárcel. Tenemos, por lo tanto, un nivel de hacinamiento en la cárcel, no se invierte en rehabilitación y, por lo tanto, lo que tenemos allí es un déficit en materia de derechos humanos que hace que esas personas que están en la cárcel teniendo un derecho conculcado, que es el de la libertad, finalmente ven mermados todos sus derechos. Por lo tanto, desde el punto de vista de derechos humanos, yo creo que es uno de los déficits más grandes que tenemos en el país. Lorena, ¿y cuánto le ha costado a usted roces permanentes este tema y el planteamiento del Instituto de Derechos Humanos? Porque hay un diputado de la República, el diputado Osbun, que le ha acusado ya varias veces de proteger a los delincuentes, sí, que es como
como que fuera el rol del instituto, Sí. y lo dice de esa manera, Sí. que es muy fuerte decirlo así. Y también, no directamente por este motivo que es la delincuencia, pero sí por otros, que tiene que ver con el derecho a movilización, en fin, usted ha estado varias veces enfrascada en discusiones fuertes con Carabineros. Sí. ¿Qué saca como conclusión de eso y cómo responde a lo que puede decir un diputado acusándola de estar a favor de los delincuentes? Lo que yo puedo decir es que nosotros estamos a favor de las personas, y eso da lo mismo si son delincuentes o no. Todas las personas tienen derechos, Carabineros también tiene derechos. El Estado debe respetar y garantizar los derechos. Y en el caso de las personas privadas de libertad, tienen derechos, incluso antes de que sean privadas de libertad, tienen derecho, por ejemplo, a una defensa o a un juicio justo. Y lo que a nosotros nos corresponde es que esas personas que están en una situación de vulnerabilidad, porque se las ha detenido, porque enfrentan el poder tremendo del Estado a través de un juicio, por ejemplo, esas personas también deben ser vistas, observadas, para que sus derechos sean efectivamente ejercidos en esos procesos. Y hay una falencia ahí, porque lo he escuchado varias veces, y yo entiendo que el Instituto de Derechos Humanos y el tema de violación a los derechos humanos tiene mucho que ver con el Estado, que supone que sí. es el que protege o el que puede apoyar a las personas y buscar este equilibrio. Cuando no lo hace, bueno, ahí hay un tema. Hoy día el sistema nuestro, como está, la Fiscalía representa al Estado, cuando son los acusadores. La persona que es acusada, y se verá si es culpable o no, la representa un defensor, pero la víctima tiene que contratar a su propio abogado. ¿Hay un ripio en el sistema? ¿Ustedes identifican algo así? No, no necesariamente, creen, porque no siempre la argumentación de la Defensoría y del querellante particular, por ejemplo, tienen la misma argumentación. Lo que sí, el Estado debe poder garantizar a las personas que no pueden acceder a defensa, que exista la Defensoría. Y en esos términos hacemos un trabajo bien complementario con la Defensoría Penal Pública. Aún así, claro, en una sociedad donde el discurso de derechos humanos ha estado restringido o limitado a nuestro horroroso pasado reciente, la verdad es que cuesta abrirse a estos temas que aparecen entonces como propiedad de cierta ideología. Y no es así. Los países con democracia y las democracias avanzan a partir justamente de la vigencia de los derechos humanos. Así que sí, al diputado Asbun, lo único que le diría es que para el instituto nosotros no distinguimos entre delincuentes y no delincuentes, sino que más bien entre situaciones que violan los derechos humanos y situaciones que no violan los derechos humanos. Y respecto de Carabineros, yo creo que... Quería agregar a lo de Carabineros, entonces estos años de trabajo como directora del Instituto de Derechos Humanos, ¿cómo diría usted que finalmente termina esta relación? Termina en el sentido que usted deja la dirección del instituto. Esta relación con Carabineros, ¿qué ha pasado por momentos bien friccionados? Yo creo que ha sido un aprendizaje mutuo y que vamos a tener que vivir con una tensión crítica permanente, porque nosotros tenemos que mirar lo que hace Carabineros. O sea, bienvenida sea esa sea, así tiene que ser, y seguramente el próximo director o directora tendrá alguna tensión también, se produce. Recordemos además que Carabineros es una institución que no está acostumbrada a rendirle cuentas a nadie y ha tenido que hacerlo con una institución recién nacida, entonces también le ha costado, pero lo lógico sería que hubiera una relación de colaboración con momentos de tensión y de conflictividad, puesto que en todas partes del mundo la policía es un lugar, es una institución muy sensible, porque tiene que lidiar directamente con las personas y tiene la posibilidad de hacerlo a través de la fuerza. Y en ese sentido, el que no haya un uso excesivo de la fuerza respecto de personas que están en una condición de desigualdad respecto a ese funcionario público que es Carabinero, es un tema que sí o sí tienen que mirar los institutos de derechos humanos. Y mirando estos 6 años al frente del instituto, ¿cuál ha sido el momento más duro, Lorena? El requerimiento, sin duda. El requerimiento cuando se propuso que la Corte pudiera sacarla de la dirección del instituto. Exactamente. Bueno, fue duro porque
yo no podía creer, esa es la verdad, no podía creer que el dar una opinión crítica a lo que hacía una institución del Estado pudiera significar la instrumentalización para efectos de revocar el mandato que yo tenía en el instituto. Fue duro porque todavía no se entiende finalmente la amplitud y la necesidad de que todos los partidos políticos, todos los movimientos, tengamos este enfoque de derechos humanos como parte constitutiva de un Estado de Derecho y de una democracia. Así que fue lo más duro, pero por otro lado también yo creo que fue, yo salí y el instituto salió muy fortalecido por el apoyo, sobre todo de las organizaciones sociales y también finalmente de un parlamento que mayoritariamente se opuso, digamos, a esa revocación. Y también mirando estos 6 años, ¿con qué pendiente se queda para usted, a su juicio, qué es lo que debería seguir insistiendo en el Instituto de Derechos Humanos? Yo creo que uno tiene que insistir en todos los temas, pero me parece que los más rezagados finalmente tienen que ver con los derechos sociales, que recordemos que tenemos una carta fundamental que no los reconoce en toda su amplitud y no permite tampoco en relación a todos ellos una protección judicial. Por lo tanto, ahí tenemos un déficit que además ha ido aflorando por sí solo, porque si uno ve en las encuestas el tema de la educación, bueno, es un gran tema, pero también en la salud, también es el tema del trabajo, ¿no es cierto? Y los rezagados que estábamos en términos de los derechos colectivos, que seguimos estando. Entonces, ahí hay un foco fuerte. Y yo creo que otro foco fuerte tiene que ver con los temas de no discriminación. Chile es una sociedad muy uniforme, donde ha costado mucho que la diversidad se transforme en un valor. Más bien fue durante mucho tiempo un desvalor para la democracia chilena, porque esta idea de la igualdad era más bien la idea de uniformidad de los chilenos y chilenas. Aquí no existen diferencias y la verdad es que hoy día lo que estamos aprendiendo es que la diferencia es un valor central en una democracia, pero no tenemos todavía las políticas públicas ni la legislación o normativa que permita protegernos de la discriminación. Lorena Fríes, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Vamos ahora a un resumen de noticias.